Tommy, ¿estás por ahí? Sí. Ah, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? Natalia y Antonio te saludan. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Bien? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Un poco hablando Me alegro. bueno, todas estas turbulencias que hay debido primero al desarme de las LEFI, después todo este lío de los audios y demás, que es de lo político, pero que parece que afecta a lo económico también, y después la Nati con otra duda que acaba de plantear, pero ya te la vamos a señalar enseguida cuando nos contestes esto. ¿Cómo estás viendo todas estas turbulencias? Si está dentro de lo normal, ¿qué puede llegar a suceder estos días con toda esta situación que a veces parece que va increyendo, ¿no? Sí. Es un problema, honestamente, muy técnico, que Ujú, por ahí la gente, viste, es como que no termina de tomar dimensión, pero yo sí te puedo decir que es un problema súper, súper grave. ujú. El fin de las LEFI, que se anunció para el 10 de julio, Sí, si bien era un problema que había que solucionarse, porque recordemos que las LEFI fueron LEVAX, después fueron las LELIX, y después de las LELIX se transformaron en las LEFI, fuera esa famosa bomba atómica que nadie podía desarmar, sí, y el gobierno no tuvo mejor idea que desarmarla a 2 meses de las elecciones, claro. lo cual en términos de timing no fue el mejor, ¿me entendés? Porque es Ujú, como vos tenés que buscar una situación de estabilidad y confianza para poder reacomodar esa bola gigantesca de pesos que había en el mercado financiero. ujú, Recién he escuchado un poquito hablar que hablaban, ¿no?, de que los bancos vuelvan a ser bancos, ujú. y eso significa que un banco sea banco, significa que en vez de andar prestándole plata al gobierno, que empiece a prestarle plata al sector productivo, que le dé crédito a las pymes, que dé créditos personales, que se encargue de estructurar productos financieros que estén vinculados al consumo. Ujú. Pero eso no es una cuestión de que los bancos no quieran hacerlo, es una cuestión de que el gobierno obliga a los bancos a que compren títulos públicos, porque en su momento la forma que tenía, sobre todo durante el gobierno anterior, la única, como no tenía acceso a los mercados internacionales de crédito, es decir, a emitir deuda en dólares, lo que hacía era emitir deuda en pesos. ¿Y quién le daba esos pesos? Los Y los bancos, bancos, porque son los únicos clientes grandes que tiene. claro. Entonces básicamente obligaban a los bancos a comprar estos títulos públicos. Hoy los bancos no tienen tanto apetito Ujú, por prestarle plata al gobierno, porque a medida que baja la inflación empieza a aparecer justamente la posibilidad de que empiecen a trabajar de bancos nuevamente, pero eso al gobierno por ahí no le gusta tanto, o no le gusta que no le preste, no es que no le guste que le preste al sector productivo, pero no le gusta que esa plata vaya a circular tan rápido en la economía y pueda llegar a generar presión en los precios o incluso en el tipo de cambio. ujú. Entonces lo que pasó justamente en el fin de las LEFI es que se volcó una montaña gigantesca de pesos al mercado que rápidamente hizo desplomar la tasa de interés, y la tasa de interés bajó un montón, lo cual a priori todos diríamos, chef, esto es muy buenísimo, bajó la tasa de interés, ahora podemos acceder a créditos más baratos, bueno, era Claro, lo que pensábamos todos. claro. Pero ¿qué pasó? Al mismo tiempo, por cuestiones técnicas, las operaciones en el mercado financiero también empezaron a ser más baratas, entonces mucha gente empezó a hacer inversiones en pesos y tomar cobertura contra el tipo de cambio. Ujú. Sin ponerme demasiado técnico, esto hizo que el dólar subiera, porque recordemos Sí. que para ese momento el dólar estaba más o menos en los 1.150 pesos, y de repente se fue a los 1.200, 1.250, y eso puso nervioso al gobierno, pues algo que el gobierno, digamos, se jacta, es de que, o sea, sus dos grandes batadas en términos económicos, o al menos en términos de lo que la gente entiende, es que la inflación es baja y el dólar no subió, que vale prácticamente, cuando asumió Milei el dólar estaba en 1.100 mangos, hoy está en 1.300, Claro, digamos, poniéndolo en contexto Argentina, el dólar sí. vale prácticamente lo mismo. Y además levantó el Eh, cepo, Tomás, así que, o sea, ya, gran parte del cepo. claro, decía, sí, bueno, también es debatible, levantó el cepo a personas físicas, que somos, Ujú, digamos, los clientitos chiquititos, pero todas las grandes empresas y jugadores del mercado todavía obviamente están encepados. No sé, los bancos no pueden comprar dólares si quisieran, tienen regulada su posición de moneda extranjera, pero bueno, no me quiero poner técnico en ese tema. El tema es que, bien, como el dólar empezó a subir, el gobierno lo que quiere evitar hacer, que esto sí es algo muy bueno y que han aprendido gobiernos anteriores, que no es controlar el tipo de cambio vaciando las reservas del Banco Central. Por ejemplo, recordemos que cuando Macri, cada corrida cambiaria que tenía, la frenaba vendiendo a cientos de millones de dólares todos los días, lo cual era malísimo porque eran dólares sí, que venían de préstamos con organismos internacionales. O sea, claro, vos pedías plata prestada para liquidarla en el mercado de cambio, para frenar corridas cambiarias, lo cual era una pésima idea. sí, Ahora el gobierno lo que ha decidido es pasar a este nuevo esquema de tasa endógena, que es donde básicamente la tasa la define el mercado, que tuvimos cerca de 4 días de tasa endógena, entonces lo que hizo fue aumentar, en vez de que supuestamente se decidiera por el mercado, medio como que pegó un volantazo ahí, subió muchísimo la tasa de interés para, en vez de vender dólares, hacer que sea más atractivo quedarse en pesos, no sé, haciendo un plazo fijo, lo que sí, sea,
en vez de ir a comprar dólares. Claro. Y la tasa ya subió a niveles que son realmente sumamente peligrosos porque no tienen ninguna correlación con la situación económica. La tasa de interés normalmente está muy de la mano con la inflación. Claro. Siempre es un poquito, la tasa siempre debería ser un poquitito más alta. Ahora, o sea, Estados Unidos tiene inflación del 2,5% con tasas al 4,5%. Brasil tiene inflación del 6% con tasas al 10%. Chile tiene inflación del 2% con tasa al 4%. Claro. Fíjate que siempre las tasas de interés apenitas por encima de la inflación. Acá en Argentina vamos a tener inflación proyectada a los próximos 12 meses del 20-25% y tasas efectivas anuales cercanas al 70-75%. Claro. O sea, sí. 45 puntos de tasa real, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y eso lo que genera, que lo dijo Caputo en la última charla que dio, es que obviamente el crédito es caro, las pymes que hoy se están financiando tienen que seguir financiándose pero a tasas muy altas, lo cual les aumenta un montón el costo, hace peligrar sus negocios y como mínimo que no puedan seguir reinvirtiendo. Y todos aquellos que querían, no sé, sacar un crédito para, desde algo tan básico como comprar un electrodoméstico o comprarse un auto, hasta una empresa tomar una decisión de inversión grande. A estas tasas es completamente prohibitivo, obviamente. Claro, genera un impacto en la actividad que es tremendo y sumamente recesivo. Claro. Bien, y Tomás, ¿qué escenario se puede plantear si Milei gana las elecciones o si no le va tan bien como él cree en lo económico? ¿Qué puede pasar? Mirá, esto es realmente clave. ¿Por qué? Porque el combustible del gobierno, porque el gobierno no tiene armado político, el gobierno no tiene clientelismo, el gobierno vive de la confianza de la gente. Ese es el combustible que alimenta su liderazgo. En el momento que la gente pierde la confianza en que Milei puede llegar a traernos un futuro mejor, porque a vos te puede gustar o no, Milei. Ahora, la gente que lo vota pensando en que Argentina el día de mañana puede ser una potencia. Esa es la esperanza que mantiene vivo al votante de Milei. Y si a Milei le va mal en las elecciones, y sobre todo le va mal, no porque, bueno, hay que militar más o hay que convencer más gente, sino que le va mal por alguna cuestión política, como los últimos casos estos que están dando vueltas ahora, donde se habla de posibles, digamos, eventuales casos de corrupción, y eso hace que el escenario sea desesperanzador. ¿Y qué consecuencias traería eso? Si Milei pierde las elecciones, y imagínate que perdería, o sea, si ya en el Congreso, estas son las elecciones legislativas, no estamos votando presidente, estamos votando legisladores, diputados y senadores, los cuales son los que sacan las leyes en el Congreso, para los que nos están escuchando. Sí, sí. Hoy ya el gobierno tiene una posición sumamente débil en el Congreso, por lo cual le cuesta muchísimo pasar leyes. Cada vez que ha querido pasar algún paquete de leyes siempre ha sido todo un drama a nivel nacional, porque como que tiene que convencer a todo el mundo. Y después, por ejemplo, ahora con las últimas leyes que sacó el Congreso, incluso entre lo que Milei pensaba, le costó mantener los vetos, que es lo que vimos en el último tiempo, que eran todas leyes que apuntaban a aumentar el gasto público, lo cual hacía peligrar el superávit fiscal y en consecuencia hacer peligrar que la inflación siga bajando y que el tipo de cambio se mantenga estable. Por lo cual, si Milei pierde, técnicamente no pasaría nada, porque la verdad que la situación económica la vienen manejando bastante bien, salvo por el tema de Lefty, que en mi opinión, error no forzado, y lamentable en términos de timing, pero sí, no cambiaría nada en términos económicos, pero sí cambiarían las expectativas del mercado. O sea, realmente habría que ver ahí qué tanto apodo seguiría teniendo de los votantes, qué tanto apodo del resto del espectro político, pues también los políticos lo toleran porque saben que tiene sus votantes. Tiene el poder. Entonces habría que ver cómo se configura el escenario político, sobre todas las cosas, si Milei llega a perder las elecciones. O sea, si realmente lo dejan ahí como si fuese una persona sin ningún tipo de poder de decisión, o si logra recomponerse, habría que ver. Y si gana las elecciones, sería algo, siempre digo, esto digamos, la plata no tiene ideología, yo siempre trato de ser lo más objetivo posible y analizar las decisiones que toman los políticos. Si Milei gana las elecciones, tendría una posición bastante mejor, porque prácticamente es inexistente su posición en el Congreso, tiene una posición bastante más holgada para poder negociar en mejores condiciones sobre las nuevas reformas, sobre todo en términos fiscal que se viene, de baja de impuestos, sé que laboral, que están preparando todo. Exactamente, el sistema previsional, fiscal y laboral, una reforma bastante grande que podría ser muy bueno
para destrabar la actividad económica argentina. Ujú. Bien, Tommy, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad te agradecemos un montón y nos has resumido un montonazo de cosas en pocos minutos. Es un montón. Sí, seguramente Espero que se cerca... haya entendido. No, sí, se entendió perfectamente. Seguramente cerca de la fecha de las elecciones estaremos hablando nuevamente. Te mandamos un abrazo muy grande, Tommy, gracias. A ustedes, chicos, que tengan lindo día. Gracias, adiós, hasta luego. Tomás Amedla de Welfi, quien es economista, Tomás, y